conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 de este libro, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante esta escritura. Dice la palabra de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Denle un aplauso más a la palabra del Señor. Hay cosas en el andar de la vida que uno anda buscando, y la Biblia dice que el que busca halla. Pero hay otras cosas que a veces suelen pasar cuando uno no las está buscando. A veces uno está envuelto en detalles, en acciones, en circunstancias, en hábitos, en la rutina diaria de la vida, y de repente puede suceder lo que uno no se imagina que va a suceder. De repente va a suceder algo que quizás uno no tenía en la agenda del día, del mes o del año. Y cuando suceden esos eventos, pues los primeros que quedan anonadados o admirados o con la boca abierta, decimos en algún argot popular, pues somos nosotros, pero también los que nos conocen. Esta historia del libro de los Hechos, claro que es una lectura devocional de todos los lectores que intensifican su estudio de la palabra, y quizás la hemos hablado en varias ocasiones en la enseñanza. En esta noche yo quiero que veamos algunos detalles dentro de lo que va sucediendo acá, porque tenemos un personaje central dentro de esta historia, que es el paralítico o el cojo que está ahí en el templo de La Hermosa. Y con ellos está Pedro y está Juan. Estos dos hombres de Dios, estos dos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo que va, el relato de la historia, lo que va sucediendo, lo que se va desencadenando. Pero también tenemos dentro de la ilustración el templo. También tenemos dentro de la ilustración aquellas personas que traían a la puerta del templo de La Hermosa al paralítico. No menciona cuántos ni quiénes eran, pero hay un grupo de personas que llega ahí para ayudar al paralítico. Y seguramente todo el tránsito de personas que van
entrando y saliendo. De costumbre, pues era un horario especial. Dice en la hora de la hora novena, que más o menos serían las 3 de la tarde, una hora acostumbrada para los judíos entrar a orar. Y el hombre de hábito viene al templo, pero no viene al templo para adorar, no viene al templo para gozar de la presencia del Señor, no viene al templo para disfrutar del culto, ni para ofrecerse a Dios. Viene al templo para sentarse a la puerta y desarrollar una vida profesional, que en ese caso para él su profesión es mendicidad. Se ha vuelto mendigo y está ejerciendo esta labor. Y cuando uno de repente ve las iglesias, no tanto las evangélicas, sino las católicas, uno puede encontrar aún todavía personas con dificultades, necesidades, que se sientan a las puertas o a los lados de las iglesias con el fin de conseguir algún dinero, alguna limosna, alguna ofrenda para saciar su necesidad, su vida. Y algunos, claro, en su necesidad recurren hacia allí para poderse cubrir, pero otros se les vuelve costumbre y se les vuelve como una forma de vida laboral. Ahí tenemos a este hombre que es cojo de sus pies, no puede andar. Detalles importantes dentro de esta enseñanza. Lo primero es las limitaciones que él tiene. Por lo menos 3 limitaciones quiero que pueda revisar conmigo. La primera limitación o la primera imposibilidad es que él está lisiado de sus pies y tiene que batallar con su falta, su deficiencia física, su incompetencia por causa de la falta de la estabilidad de sus pies. No dice cuánto tiempo lleva así, tampoco menciona si nació así, pero el hecho es que tiene una limitación. No se puede valer por sí mismo, por lo menos en la tarea o la labor o la habilidad de caminar. Está lisiado de sus pies. Y esta imposibilidad le limita todo lo que una persona normal, común y corriente puede hacer. No puede caminar de la manera que todos pueden caminar, no puede correr de la manera que todos pueden correr o de los que la mayoría puede hacer. Él está privado de esto. No tiene esa posibilidad. Y no tiene esa posibilidad no porque no la quiera, no porque no la anhele, sino porque de alguna manera hay una deficiencia. Sus pies no están respondiendo a esto. Y por causa de esta falta, él tendrá que vivir con ello y vivir el rigor de lo que esto atrae a la vida emocional y a la vida psicológica. Cojo, limitado de sus pies. La segunda limitación que tiene este hombre es que por causa de esta deficiencia, él ha caído en la mendicidad. Y si está en la mendicidad, nos deja notar que él tiene una limitación financiera. Su economía está quebrada. Quizás puede estar en la pobreza o en la extrema pobreza. Y esa extrema pobreza es la que le obliga a él a tener que salir al templo para rogar a la misericordia de aquellos buenos transeúntes que disponen de su corazón una limosna para poder complementar o completar un recurso para poderse sostener, quizás él, su familia. Lo que nos deja notar esto es que está no solamente lisiado físicamente, imposibilitado para poder andar, sino que está limitado financieramente. Está viviendo una vida de limitación financiera. Y una cosa es que uno tenga una limitación física y otra cosa es que uno tenga una limitación física y añadida una limitación financiera. La pobreza, la extrema pobreza,
El enemigo más grande de la humanidad presente es la extrema pobreza que hay en el mundo. Ese es el enemigo más fuerte, más agresivo, que toma control de las regiones, de las vidas, de las familias. Y una persona en extrema pobreza no puede desarrollarse de la manera que debería desarrollarse. Una persona en extrema pobreza no puede disfrutar de la manera que pudiese disfrutar de lo básico en la estación de la vida. Así es que las limitaciones financieras, claro que sí, son limitaciones horrorosas, a las cuales una gran cantidad de la población del mundo está sometida constantemente. Pues en el transcurrir de la historia, por lo menos de la historia presente, la distribución de la economía está en una de las crisis más horrorosas del tiempo. La inequidad que hay en esta generación es alta. La mayoría de la población vive en pobreza o en extrema pobreza. Solo un porcentaje muy mínimo, el 1% de los recursos se va y se concentra en unas pocas manos. Por lo tanto, la mayoría sufre necesidades de recursos. Y todos los que en algún momento hemos estado limitados financieros y hemos estado oprimidos por la falta quizás de trabajo, por la falta quizás de poder tener una fuente financiera para cubrir los costos básicos, se sabe la batalla que se lidia con eso. Otros, tratando de salir adelante, toman préstamos, créditos por un lado y por otro lado, y están de pie, pero le deben a todo el mundo. Tienen que lidiar para pagar las deudas, y cuando el negocio no da, no hay rentabilidad, no hay productividad, entonces tiene que colocarse su cara roja para poder acercarse a aquel acreedor que quiere venir para quitar lo que él o ella ha podido ahorrar o tener en sus manos. Claro, las batallas financieras son horrorosas. Las limitaciones económicas son frustrantes, y parte de la mayoría de los problemas, comenzando por el problema de la vida conyugal, uno de los más altos porcentajes que ayuda a que los matrimonios se separen, está sentado en las limitaciones financieras, en problemas económicos. Entonces, cuando uno piensa en el área financiera, a veces uno dice, esto no debería tocarse en el ambiente religioso, pero es que es parte de la vida. Este hombre está limitado financieramente, y por causa de esa limitación física y esa necesidad, ahora se ha tenido que exponer a una profesión que no es digna. Está viviendo en mendicidad. Y allá sentado en la puerta del templo, la puerta de la hermosa, él extiende su mano esperando que alguien tenga misericordia de él y le ayude. Yo pienso que esto es un hábito del día, y quizás la familia sabe, mañana o tarde, a las 3 de la tarde, sabe que lo deben cuadrar ahí y luego recogerlo. Se le ha vuelto hábito en la vida profesional, pero no es una vida profesional que tenga dignidad o que le dé dignidad a él. Por lo tanto, él allá adentro tiene corazón, tiene mente, tiene pensamientos, tiene sentimientos. ¿Se imagina usted una circunstancia tal en la cual uno tenga que vivir en semejante condición? Eso da frustración, produce depresión, tristeza y cualquier otro sentimiento contrario a la estabilidad de la vida, por lo menos en el alma. Limitado físicamente, limitado financieramente, y además de estar con una limitación física, además de estar con una limitación financiera, está limitado también espiritualmente. Su vida espiritual no funciona. Y no funciona porque dentro del canon de la vida religiosa del momento, él está ahí por pedir limosna, y está ahí porque él no debe entrar al templo.
porque su condición no es agradable para el séquito religioso del momento. Es la misma escritura o la misma palabra que recomendaba que personas con defectos no se acercaran para adorar a Dios en el templo. Entonces él está limitado físicamente, financieramente y religiosamente. Está limitado, y en ese ambiente religioso pues está limitado espiritualmente, porque no puede adorar a Dios con libertad. Y esta limitación es de las más horribles que pueda existir. Y cuando usted mira la humanidad presente, hay un sinnúmero de población del mundo que está así como este hombre, limitados en su vida espiritual, imposibilitados en su vida espiritual para poder disfrutar de Dios por causa de la incredulidad, por causa de la pecaminosidad en ellos, que no les permite acercarse a Dios. Pero en cierto sentido allá adentro no es por falta de que ellos puedan creer o no, sino que a ellos no les ha alumbrado la luz, y por causa de no haberles alumbrado la luz, su espíritu está muerto, aunque están caminando, respirando, comiendo y trabajando en el mundo espiritual. Cuando se mira desde los contextos bíblicos y desde el mundo espiritual, se dirá a aquellos que no creen que están muertos en vida. Y estar muerto en vida, espiritualmente hablando, es estar limitado para poder adorar a Dios y disfrutar de lo más preciado que existe en lo que pueda haber sido creado, que es la adoración a Dios y la salvación y la vida eterna. Pero están limitados. ¿Y por qué no crees? ¿Por qué no te conviertes al Señor? ¿Por qué no buscas de Dios? ¿Por qué te vas a los vicios? ¿Por qué te aferras al alcohol? ¿Por qué te entregas a las drogas? ¿Por qué te lanzas a la prostitución? ¿Por qué te entregas a la promiscuidad? ¿Por qué te vuelves a los ídolos? ¿Por qué te entregas a la religiosidad? ¿Por qué visitas al brujo, al hechicero, al agorero? ¿Por qué colocas tu fe en cualquier otra cosa y no prestas tu corazón a Dios? No solo porque no quieres, sino porque no puedes. Estás muerto en el espíritu, estás limitado en el espíritu. Este está allí mientras los otros van al templo, cantan, adoran, qué sé yo, lo que hacían en ese momento en el templo, de lo que se llevaba a cabo. Entraban, salían, cumplían sus votos religiosos, descansaban en su corazón, tenían paz. Él no cruzaba la puerta, él estaba sentado allí, porque su enfoque no estaba en Dios, su enfoque estaba en cubrir con algunas monedas la necesidad que tenía del pan en su casa, para lidiar con los suyos quizás, y para lidiar con aquella deficiencia física que lo había alcanzado y no lo estaba dejando desarrollar como una persona normal. 3 limitaciones, amplias limitaciones, que lo llevan a uno a un estado de depravación, por lo menos en el sentido de la estación que uno tiene en esta participación de la vida. Y entonces la pregunta para usted hoy es: ¿en qué área está limitado usted? ¿Qué es lo que no lo está dejando resolver la vida? Pastor, pero es que no puedo avanzar. Yo quiero, pero no puedo. Estás cojeando y no puedes correr, no puedes caminar, porque tus pies no dan para eso. Pastor, quisiera comprar, quisiera viajar, quisiera invertir, quisiera hacer, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo dinero.
porque no tengo recursos, no tengo fuente, no tengo quien me ayude, no tengo quien me preste, no tengo quien me eche una mano. Estoy limitado, por lo tanto me tengo que sentar a esperar que el día a día se vaya y que la vida se me vaya yendo poco a poco, pero no he podido lograr sueños porque estoy limitado. Y entonces cuando vas a desarrollar tu espiritualidad no puedes completamente porque hay una limitación ahí. El detalle aquí es que la condición de él, si la pudiésemos examinar más a profundidad, es una condición de la cual todos no quisiéramos estar allí, pero que hay una o muchas personas viviendo así en medio de este tiempo. Esas necesidades. ¿Cuántos creen que él necesita una oración? Gente como de esas necesita oración, necesita intercesión. Y entonces usted dirá, pero no soy yo, pero usted conoce a alguien que de repente está así. Y usted dice, es que él está así, es que no quiere, pero es que no solo que no quiere, sino que quizás no puede. No puede. No se puede levantar, no se puede valer por sí mismo, no puede trabajar, no puede producir. Y ahora está sentado allí. No puede entrar al templo porque no lo aceptan, no le dan la bienvenida porque tiene una imperfección en sus pies y no es agradable para el resto de los que están allí cuidando la gloria supuesta del Dios invisible. Y está un poco relegado allí. Pero, diga conmigo, pero lo importante de la historia es que no se quedó la historia así. Y entonces este hombre necesitó varias cosas que se conectaron para poderlo equilibrar, porque el tema es que haya equilibrio, que haya la estabilidad, que haya la posibilidad, que haya la aptitud para poder operar. Y entonces en esta el Espíritu Santo está obrando. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios se mueve, viendo y atendiendo las necesidades. ¿Y cómo comienza la operación de la restauración y el milagro para este hombre que pudiera volver? Lo primero es que el Espíritu Santo colocó en la mente de Pedro y de Juan el deseo de ir a orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el Espíritu ahora está en Pedro y ahora está en Juan. Dice que ellos son el templo en ese momento del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene que comenzar a moviliza el ambiente apostólico. ¿Qué hubiese pasado si Pedro y Juan no hubiesen ido a ese lugar? De repente se hubiesen involucrado en otra cosa, les hubiese dado pereza o sueño, adormecimiento, o lo agarrara de repente algún tipo de distracción y ellos hubiesen dejado de hacer la tarea de orar. Pero gracias a Dios que no. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Espíritu lo primero que hace es mover a los apóstoles. Activa la vida apostólica, moviliza a Juan, moviliza a Pedro y les coloca en el corazón el deseo de dirigirse al templo a orar, a moverse en oración. Ellos no van quizás pensando para sanar a alguien, ellos van con un deseo de orar. Sabe, mi hermano y mi hermana, en esta generación es donde necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a activar los ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, de maestros, de pastores. Necesitamos pastores, necesitamos pastoras, necesitamos evangelistas, necesitamos gente de Dios que se levante. Sabe, en esta última temporada, después de la pandemia, ¿sabe cuántas iglesias han cerrado? ¿Sabe cuántos pastores dejaron el pastorado para volverse a otra vocación? ¿Sabe cuántos ministerios se cierran constantemente? Hay como un ataque a la iglesia donde el oficio pastoral y la vida ministerial como que no está en ese fervor que antes.
Se necesita la vida ministerial. Se necesitan los apóstoles, se necesitan los pastores, se necesitan los maestros, se necesitan los evangelistas que se despierten, que se provoquen para poder cumplir aquel oficio que corresponde en el mundo espiritual. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese habido alguien que predicara la palabra? ¿Qué sería de nuestro espíritu, de nuestra condición, del alma y de nuestro ser, si un pastor no se hubiese movilizado en algún rincón del mundo, movido por Dios para hablar de Jesucristo? Pero ellos se movieron, diga conmigo, ellos se movieron. El Espíritu movió a los apóstoles, y así como movió a los apóstoles, volverá a mover la vida ministerial en esta generación. Hay pastores que quizás nos puedan estar viendo o oyendo, que de repente están diciendo: estoy cansado de esta iglesia, estoy cansado de esta crisis, de estas ovejas rebeldes, y quizás están queriendo salir para buscar otra forma de hacer. Y en esta noche yo quiero decir para ellos: es tiempo de despertar y movilizar lo que hay en cada uno de ellos. Se movieron los discípulos, se movieron los apóstoles en camino hacia el templo de la oración. Y cuando llegan allí, entonces ellos van pasando y van con el pensamiento de orar, pero los aborda este hombre en ese lugar de entrada y comienza a pedirles a ellos una monedita, un centavo, qué sé yo, un cuarto, una libra, un denario, una blanca de la moneda de aquel, pero por favor tengan misericordia. Dice que Pedro y Juan se quedaron mirando al hombre, se quedaron mirándolo a él, y cuando lo vieron lisiado allí, entonces quizás Pedro tocó la cartera, tocó el bolsillo, no hay absolutamente nada. Lo que hay no alcanza para cubrir la necesidad de él. Y entonces se quedó mirándolo. Y entonces le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Diga conmigo: lo que tengo te doy. Vamos, dígalo fuerte: lo que tengo te doy. Entonces el hombre, el Espíritu de Dios movió a los apóstoles y los movió para favorecer al hombre que sin querer, sin saber, va a recibir lo que necesita. Pero me llama la atención que lo que Pedro dice: no tengo oro ni tengo plata. ¿Qué estaba esperando el hombre? ¿El hombre estaba esperando oro o estaba esperando plata? ¿Necesitaba el oro y necesitaba la plata? Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos necesitamos oro y necesitamos plata? Sí, necesitamos. Pero Pedro y Juan, ellos no tienen oro y no tienen plata, pero tienen algo. Diga conmigo: ellos tenían algo que nadie más tenía en ese lugar. Entonces lo que el hombre recibe es lo que tiene Pedro y es lo que tiene Juan. No era oro ni era plata, pero lo que quiero que resalte acá conmigo es lo que hay en los apóstoles, es lo que hay en los discípulos, es lo que hay en los ministros del Señor, es lo que hay en los siervos y las siervas del Señor. Cuánta gente, cuántas personas, cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuánta población del mundo. Pero hay gente que tiene algo especial, y esa gente se llama hombres y mujeres que fueron separados y apartados por Dios para el servicio de Él, que les entregó algo que los demás no tienen, una unción especial, un ambiente especial hay en ellos, en el corazón y en el espíritu de los apóstoles. ¿Y qué es lo que hay en ellos, pastor? Lo que hay en ellos es el Espíritu mismo
mismo que está buscando al que está lisiado, limitado, empobrecido y quizás arruinado. Es lo que Él necesita. ¿Qué necesita el mundo? Toda la pobreza no se acabará mientras estemos en la tierra. Lo que necesita el mundo es al Espíritu de Dios. Lo que necesita la vida de una persona es al Espíritu de Dios. Lo que necesita la familia es al Espíritu de Dios. Lo que necesita la humanidad es al Espíritu de Dios. Así que quiero resaltar aquí para decirle algo importante. La iglesia de Jesucristo fue llamada para en su operar tener en cuenta la obra social, pero la prioridad es el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Si usted dice voy a ser buen solidario para ayudar a alguien y dice voy a llevar una panela, voy a llevar 1 litro de aceite, porque voy a ayudar a mi hermano que está con hambre, haces bien. Pero si acompañado de eso que usted lleva para ayudar a alguien en su obra social, llevas el mensaje de Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, usted hace mejor, porque acompañado de aquello que usted puede dar, que saciará un hambre para una mañana, una tarde, una noche, usted con la palabra de Dios y el mensaje de Cristo saciará el hambre eterna de un corazón. El hambre eterna de un alma es saciada por una palabra. Entonces lo que tienen los apóstoles, lo que tiene Pedro y Juan, no lo tiene cualquiera. Y Pedro y Juan ahora lo van a entregar a Él. Dice: lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice que luego extendió la mano. Diga conmigo: extendió la mano. Y lo agarró de la mano y lo levantó. Dice que cuando lo levantó, lo incorporó. Luego en ese proceso, en ese movimiento, los huesos se le estabilizaron. Las coyunturas que estaban torcidas se arreglaron. Lo que estaba deficiente se colocó en el lugar correcto. La firmeza que no estaba se afirmó. Lo que no estaba en uso se volvió activo. ¿Cuándo? Cuando el apóstol lo tomó de la mano y lo levantó. Dice que se afirmaron sus pies y luego dio un salto y comenzó a dar gloria a Dios porque el milagro había llegado. Quiero decirle acá a mi hermano y mi hermana: todos nosotros necesitamos a alguien quien extienda su mano. ¿Cuántos dicen amén? Una persona a la cual nosotros podamos rendir cuentas. Una persona a la cual podamos pedir consejo. Una persona a la cual podamos ser supervisados, ser acompañados en oración. Esta mano apostólica es una mano que endereza, es una mano que levanta, es una mano que afirma. Pero claro, en nuestra vida y en nuestro ser a veces hay timidez, hay como temor de hablar, de acercar, de contar, de pedir ayuda, y de repente nos aislamos, o en otra constante de repente esperamos que aquel o aquella se acerque primero para que nos ayude a nosotros. Hermano y hermana, usted necesita acercarse a alguien para que se pueda tener cobertura, y en esa cobertura ser instruido y ayudado para el desarrollo de la vida, porque la vida no es un instante, la vida es una constante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, aplauda a Cristo. La mano de los apóstoles lo ayudó, lo enderezaron, se paró en sus pies, y ahora el hombre comenzó a hacer lo que no podía hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos necesitan un milagro de esos?
Porque de repente no veo a ninguno en silla de ruedas ni paralítico en este auditorio. Pero quizás usted está limitado en alguna de las otras áreas de la cual carecía. Y de repente usted no ha podido avanzar lo que debería haber avanzado. Y está trancado y está imposibilitado porque hace falta en su vida algo que lo habilite en el poder de Jesús. Y para ello los apóstoles cumplieron esa tarea extraordinaria y vinieron a donde él estaba y se encontraron con él, y en medio de ese encuentro entonces aquel accidente sobrenatural benefició a aquel que estaba postrado y tirado en una puerta pidiendo limosna sin disfrutar de Dios. ¿Sabe que el texto que leímos dice que luego se incorporó, saltó, brincó, los abrazó y entró con ellos al templo? ¿Cuántos dicen amén? Este no fue como los leprosos. Este no fue como los 9 leprosos que los sanó el Señor con la palabra y se fueron a vivir sus vidas y se olvidaron de lo que Dios había hecho. Después de que se habilitó, ahora tomó los brazos de Pedro, los brazos de Juan, y con ellos entró al templo y comenzó a adorar, a exaltar, a bendecir y a glorificar el nombre de Dios. Y en ese movimiento de glorificar y exaltar el nombre del Señor, se causó alrededor una convulsión, porque toda la gente quedó anonadada, toda la gente quedó admirada, toda la gente quedó asustada, toda la gente quedó perpleja de lo que había sucedido allí. Y entonces el murmullo comenzó a fluir de una voz en otra, y algunos lo miraban y decían: ¿será este? Sí, es este. Ese es el que estaba allí, pero ahora está caminando. Dice que se formó tal alboroto que la gente luego fueron al templo de Salomón o a otro lugar del sector y comenzaron a generar un ambiente de multitud, y toda la gente comenzó a venir porque lo que había sucedido allí había impactado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirle que yo no sé cuánto tiempo usted esté en esa condición que no le deja desarrollar lo que por lógica espiritual usted debería estar desarrollando. Esa limitación que no lo está dejando avanzar y lograr los objetivos, los sueños. Y con esto comenzamos desde lo particular hasta lo general, con mi vida, con mi aceptación personal, con ese amor propio, con esa paciencia y tranquilidad del alma en nuestro interior, continuando con esa relación conyugal con su esposo, con su esposa, esa tranquilidad y esa armonía, ese aprecio y ese avivar de compañerismo que debe haber con sus hijos, con sus hijas, esa tranquilidad y esa paz en la familia, que de repente usted dice: quiero pero no puedo, algo está faltando aquí. Esa necesidad financiera que de repente no está fluyendo, esa faltante que no deja el ahorro, como si hubiese en nuestra vida un devorador que lo que hacemos se lo lleva, el esfuerzo que yo hago se pierde y no he logrado consolidar nada. Y alguien puede estar diciendo en esta noche: me estoy envejeciendo, se me están yendo los años y no he podido lograr mucho, y comienza a mirar y como que ya las fuerzas no están y ya no eres tan fuerte como antes para poder resolver, y de repente hay miedo, hay temor y estás inhabilitado en esa área. Pastor, quiero adorar, quiero bendecir, quiero volver a la iglesia, quiero congregar, quiero servir. Es el anhelo, pero no puedo. Hay algo que no me deja hacerlo. Yo quiero en esta noche decirle en el nombre del Señor, quizás esa sea una foto suya en la descripción que hago, pero yo quiero decirle que todos aquellos que lo han visto, incluyéndose a usted, quedarán con la boca abierta. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando Dios obra, los milagros suceden.
Y cuando los milagros suceden, entonces otros tendrán que ver y sorprenderse de lo que Dios ha hecho conmigo. Colóquese de pie, por favor. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto. Mira esto, se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Es un cuadro clínico que está en un ambiente de no poder más. Y entonces, ¿por qué se llenaron de asombro? Una cosa es que uno se asombre y otra cosa es que uno se espante. Y para mis percepciones, ante un evento tan extraordinario como estos, el asombro cabe. ¿Cuántos dicen amén? El asombro cabe. Y entonces la palabra para alguien es: la gente se asombrará de lo que Dios va a hacer contigo. Dije que la gente se asombrará de lo que Dios va a hacer contigo. La gente se asombrará de lo que Dios va a hacer en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. Se asombrarán. Se asombrarán. Ese asombro de decir wow. Ese asombro de ver la maravilla y quedar uno con la boca abierta. Ese asombro que produce dentro de la perspectiva de la gente: pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo superaste? ¿Cómo avanzaste? ¿Cómo arreglaste esa relación si ya estaba rota? ¿Cómo arreglaste ese vaso si ya estaba quebrado? ¿Cómo pagaste esa deuda si era impagable? ¿Cómo saliste de esa crisis si era una imposible? ¿Cómo? Y entonces los que están alrededor verán lo que Dios ha hecho contigo y conmigo y se asombrarán. Dije que se asombrarán. La gente se asombrará de lo que Dios va a hacer en la iglesia en esta última temporada. El mundo está casi colapsando. Los gobiernos están casi colapsando. La tierra se está moviendo. Las naciones se están peleando. Hay guerras por un lado, rumores de guerra. Estamos a vísperas casi de una tercera guerra mundial. Hay hambre, hay necesidades extremas, hay temor en los bancos, hay temor en la economía. Las ciudades están desequilibradas. Las naciones caen en inflación. Las economías se están contrayendo. Nuestra nación está atemorizada también. Mientras el mundo comienza a afligirse, Dios hará que la iglesia haga algo poderoso y el mundo se asombrará de la iglesia. El mundo se asombrará una vez más de lo que Dios hará con su pueblo. Alguien que diga amén a esto. El mundo se asombrará de lo que Dios hará con nosotros en esta generación. Pero luego la gente también se espantará. Porque no solo se llenaron de asombro, sino que se llenaron de espanto. Y del asombro al espanto, ¿cuánto hay? Diga conmigo: del asombro al espanto hay un tanto. Amén. ¿Rima eso, sí o no? Del asombro al espanto hay un tanto. Porque el asombro causa admiración y el espanto causa miedo. Miedo.
Y entonces estos dos sentimientos dentro de la gente que estaba viendo. Yo veo a ese que está muerto ahí, lo resucitan, quedo asombrado y aplaudo a Jehová y celebro con el Señor. Y veo el progreso del hermano y veo el progreso de la hermana, y entonces quedo asombrado de lo que Dios está haciendo con él y celebro. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta obra del Espíritu generó sobre ellos no solo asombro, sino que generó sobre ellos también pan. Y entonces se atemorizaron. ¿Por qué se atemorizaron? ¿Y de qué tipo de espanto vino sobre ellos? Ese espanto no era como ese espanto de miedo, de terror, de correr a esconderse, sino parecía más bien, con respecto al relato que sigue, que ese espanto tenía que ver con temor de Dios en el corazón de ellos, porque luego ellos se fueron para donde estaba el pórtico de Salomón con las multitudes a oír el mensaje de Pedro, y Pedro habló a ellos y dice que el corazón de ellos se compulgía y muchos se arrepintieron y recibieron a Cristo. Lo que yo quiero decir en esta noche es que lo que Dios va a hacer con usted y conmigo y con todos los que estamos en este lugar es que la gente se asombrará, pero lo que Dios hará con nosotros producirá temor de Dios en ellos.